tenemos una entrevista con el doctor Luciano López, él es abogado constitucionalista. Hablaremos sobre el nuevo reglamento para la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A usted, doctor, por acompañarnos. Doctor, es importante conocer qué dice la normativa en nuestro país respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, en realidad proviene del diseño constitucional, ¿no? Es decir, la Constitución del 93, a diferencia de la Constitución del 79, establece que el número de magistrados es de 7 miembros. A diferencia de la Constitución del 79, no establece una forma de renovación, como por ejemplo esta última carta que acabo de mencionar, señalaba que, por ejemplo, podía haber una renovación por tercios. Nada de eso establece la Constitución que hoy nos rige. Redujo también el número de magistrados, antes eran 9, ahora son 7, y todas las llaves de la renovación de miembros del Tribunal Constitucional están en manos del Parlamento, cosa que a comparación de la Constitución del 79, por ejemplo, no era así. Con la Constitución del 79, un tercio elegía el Parlamento, un tercio el Ejecutivo, un tercio la Corte Suprema de Justicia. Hago la comparación para hablar del modelo que hoy nos rige, porque, por ejemplo, hoy tenemos una situación repetida en la historia de la Constitución de 1993, que tenemos prácticamente el 100% de sillas por renovar en el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, las 7 sillas están disponibles. Y tenemos el mismo problema que hemos venido atravesando durante todo este tiempo de vigencia de la Constitución del 93, la manera de elegirlos, porque creo que es importante diferenciar lo que es el proceso de selección de lo que es el proceso de elección de magistrados. Ambas cosas están en manos del Parlamento, por eso es de que hemos tenido frecuentemente pues episodios bastante accidentados en la manera de poder elegir jueces del Tribunal Constitucional, y por lo que veo del actual reglamento, seguro vamos a conversar con usted sobre ello, me parece que otra vez vamos a tener problemas, porque el reglamento prácticamente no ha cambiado, tiene la misma falencia que el reglamento anterior. Bien, vamos a revisar en todo caso qué es lo que dice este reglamento, doctor. Respecto primero a los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional, ¿cuáles serían estos? Bueno, los requisitos son prácticamente son casi muy parecidos a lo que se requiere para elegir un magistrado de la Corte Suprema, porque se requiere una edad mínima de 40 años, de poder tener por ejemplo, tiempo de ejercicio profesional de 15 años en cátedra universitaria, o por lo menos el mismo tiempo de ejercicio profesional libre, o 10 años si es que has permanecido en la judicatura. Definitivamente tener una solvente trayectoria moral y una trayectoria pues democrática impecable. Al menos esos han sido ajustes que se han hecho en la última modificatoria que se introdujo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Así que ese es grosso modo el perfil que se diseña a nivel constitucional y a nivel legal de lo que debe ser un magistrado del Tribunal Constitucional, y por tanto qué personas son las que pueden postular. Doctor, respecto a los impedimentos que se tendrían para pertenecer a este órgano, al máximo intérprete de la Constitución política del país, ¿cuáles serían? Bueno, básicamente los impedimentos son los mismos que tiene un juez de la Corte Suprema o aquellos que establece también la Constitución, ¿no? Es decir que, por ejemplo, no debieses pertenecer a un partido político, cuando menos tendrías que haberte apartado de un partido político con cierto tiempo de anticipación. Es decir, una serie de situaciones como, por ejemplo, no ser pues un miembro de la alta jerarquía estatal, no ser pues un parlamentario, no ser un congresista, no ejercer un cargo en la judicatura, es decir, no estar vinculado en buena cuenta a la función pública al momento de la postulación. Esos son básicamente los impedimentos que, como repito, son grosso modo de alguna manera los mismos que se exigen para los magistrados de la Corte Suprema.
Bien, doctor, de manera comparativa, si vemos los anteriores reglamentos al que tenemos ahora, ¿cuáles serían los aspectos positivos o los que se podrían rescatar? Bueno, yo la verdad, permítame el pesimismo. Yo no rescato muchas cosas positivas porque me parece que el problema es de modelo. Porque como lo dije al inicio, para mí en realidad creo que aquí hay que hacer una reforma que es bastante necesaria, en donde se deba separar el proceso de selección del proceso de elección. Creo que el proceso de selección, que es el que tiene que ver con la preparación de un concurso público, de diseñar el adecuado perfil y por tanto las pruebas de selección que vayan acorde a ese perfil, son aspectos que no debieran estar en manos de un órgano político, porque lastimosamente, sea cual fuera la reglamentación, los resultados nos demuestran que los procesos de selección que realiza y que lleva a cabo el Parlamento Nacional no han sido lo suficientemente transparentes. Siempre hemos tenido ese problema. Estoy hablando de cosas muy concretas. Y no solamente eso, sino que ¿cuál creo que podría ser la salida? Que el proceso de selección, por ejemplo, esté a cargo de un ente que está preparado para eso. En el Perú tenemos la Junta Nacional de Justicia, que es la que se encarga de hacer justamente los procesos de selección de jueces y fiscales de todos los niveles, con mayor razón los de la Corte Suprema. Entonces, si pueden hacer eso, yo creo que sería el órgano llamado a poder hacer la selección. Sería Y que luego el proceso de elección sí pueda estar en manos quizá de algunos órganos políticos, como por ejemplo, repito, era la Constitución del 79, un tercio el Ejecutivo, un tercio el Legislativo. Yo propongo que los mejores del concurso, un tercio, tengan acceso directo, pero lo que le estoy comentando ya son cosas que creo que debiesen estar de cara a una reforma, grosso modo de lo que creo que debería hacerse. Claro, doctor. Sería lo ideal, ¿no? Cambiar el modelo de selección, de evaluación de los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo que tendremos próximamente, lo que se necesita con urgencia, es la elección de los nuevos miembros, porque como usted decía, en su mayoría tienen el mandato vencido. En ese sentido ha habido bastante... Los 7. Sí, los 7. En ese sentido, se han generado bastantes críticas respecto al porcentaje que tendría la entrevista. Sin embargo, se ha reducido un 10%, al 40%. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Que todavía se mantiene, por ejemplo, el famoso puntaje para la evaluación de la idoneidad y solvencia moral, que es un requisito que se establece en el reglamento. El anterior reglamento tenía el mismo problema. El anterior reglamento, por ejemplo, tenía una puntuación de 1 a 12. Ahora tiene una puntuación de 1 a 15. Pero la pregunta, según los estándares internacionales que se manejan sobre el particular, es: ¿uno es apto o no es apto desde el punto de vista moral? No es que una persona tenga o merezca 5 puntos de idoneidad moral y entonces es poco moral, y entonces hay otra persona que dice tiene 10 o 15 puntos, una gran solvencia. No, eso no se maneja así. Por ejemplo, la Fundación para el Debido Proceso Legal, que es una fundación muy prestigiosa y que asesora a gobiernos de América Latina en reformas de justicia, justamente comentó y mandó sus recomendaciones a la Comisión de Selección encargada de hacer el proyecto de reglamento, tanto en la anterior elección como en esta, de que ese tipo de evaluaciones no cumplen los estándares internacionales. Sin embargo, ¿por qué? Porque se presta para la posible arbitrariedad de que a una persona le puedan jugar con el puntaje, dado de que está en un rango de 1 a 15, en un criterio como la idoneidad moral que podría ser calificada como apto o no apto. Bien, bastante subjetivo entonces ese tema de la solvencia y idoneidad. Bien, respecto a la expectativa de la votación que se tendría ahora, ¿se podrá llegar a un consenso finalmente? ¿Cómo lo ve usted? Mire, en esta oportunidad está coincidiendo con algo que lamentablemente sucedió en el año 2013. En el año 2013 salieron lamentablemente unos audios que fueron bautizados por la prensa como la repartija. ¿Por qué? Porque salió que hubo congresistas de diferentes bancadas
que en una concertación se repartieron las sillas del BCR, de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Constitucional. ¿Qué tiene que ver esto que le estoy comentando como ahora? Pues que ese escenario prácticamente está coincidiendo. Si usted se da cuenta, ahorita el Parlamento tiene que elegir a sus representantes para el BCR. El mandato del defensor del pueblo ya venció en el mes de septiembre, así que entonces en teoría está vacante, o tendría que hacerse proceso de selección para elegir defensor del pueblo. Y los 7 magistrados del Tribunal Constitucional tienen ya sus sillas vacantes también para el proceso de selección. Entonces, creo que por eso, con mayor razón, los ojos de la prensa y la mayor transparencia, creo que requiere que la Comisión y el propio Parlamento lo pongan sobre la mesa para que se pueda auscultar debidamente cómo va a ser este procedimiento. Porque indudablemente no queremos también nuevas repartijas, porque lo que usted me pregunta tiene que ver justamente con la concertación, con el consenso, y más aún que tenemos un Congreso en donde nadie tiene mayorías. Entonces, esos consensos podrían ser non santos, ¿no? Entonces hay que ser muy acucioso, muy atento con lo que pueda estar pasando. Sí, doctor, los ciudadanos y los medios de comunicación tienen que estar muy vigilantes precisamente en este momento. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted, escuchar también su opinión y sus comentarios al respecto. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Un gran abrazo. Bien, amigos, nosotros hemos conversado sobre el nuevo reglamento para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.